Mi nombre es Walter, y hace 3 inviernos, un extraño en mi puerta lo cambió todo. Llevaba un traje impecable, de esos tan bien cortados que casi zumbaban, y en su mano sostenía una carpeta con el nombre de mi cadena hotelera. Pensé que era un huésped, alguien que se había equivocado y había llegado a mi residencia privada. En cambio, se presentó como un reportero, buscando la historia del hotelero invisible. Al principio me reí. Después de todo, había construido mi imperio en las sombras a propósito. Trabajando a través de empresas matrices y seudónimos, para que nadie, ni los competidores, ni siquiera mi propia familia, pudiera rastrearlo hasta mí. Pero el hombre de la puerta ya había reunido más de lo que me sentía cómodo admitiendo. Tú eres quien convirtió Haven Rest en una marca de $1.000 millones, ¿verdad?, preguntó. Su voz suave pero segura. Por un momento, pensé en negarlo. Luego me di cuenta, ¿cuál era el punto? El imperio era real. Los hoteles eran reales. Los miles de empleados que habían apostado sus medios de vida por mi visión eran reales. Y sin embargo, la familia que una vez me había despreciado, se había reído de mí, me había excluido por completo de sus vidas. No tenían ni idea de que yo era quien tenía las llaves. Si te gustan las historias sobre cómo salir adelante cuando todos los demás te descartan, suscríbete. No querrás perderte lo que pasó después. Crecí en Portland, Oregón, en una casa donde los setos siempre estaban podados, pero la verdad siempre estaba torcida. Mis padres, Víctor y Elaine, nos criaron en un mundo obsesionado con las apariencias. Papá hervía de resentimiento tras su fallido intento de dirigir una posada. Su amargura infectaba cada conversación. Mamá vivía para los símbolos de estatus, membresías de clubes de campo que no podíamos pagar, bolsos comprados a crédito, cenas que nos dejaban ahogados en deudas. Mis hermanos interpretaban sus papeles a la perfección. Lance, mi hermano, era el hijo dorado, perezoso, imprudente, pero adorado. Sophie, mi hermana, era el reflejo de mi madre, hermosa, obediente, destinada a casarse con un rico. ¿Y yo? Yo era la diferente. La niña que dirigía un hotel simulado desde su habitación, diseñando menús para animales de peluche, cobrándoles por las vistas a la ventana y el número de almohadas. Convertí un puesto de limonada en una operación de tarjeta de fidelidad de 3 sabores que generó $300 un verano. A los 14 años, lancé un negocio de cuidado de césped con ayuda contratada, con rutas planificadas como un general planeando una campaña. Cada vez, pensé que mis padres finalmente me verían. En cambio, mi padre lo llamó un juego. Mi madre frunció los labios y preguntó qué pensarían los vecinos. Durante la escuela secundaria, dejé de intentar encajar en su molde. Mientras Sophie iba a bailes y Lance se bañaba en elogios inmerecidos, yo fregaba inodoros y hacía camas en un hotel local, aprendiendo la industria desde cero. Mis padres estaban mortificados. ¿Qué dirá la gente?, siseó mi madre. Pero a mí no me importó. Yo no perseguía apariencias. Perseguía algo real. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, esperaban que eligiera una pequeña escuela de artes liberales y buscara un marido. En cambio, elegí administración hotelera en Lakehurst University. Me cortaron la ayuda financiera sin dudarlo. Trabajé 3 empleos, viví de fideos instantáneos y construí mi futuro turno a turno. La graduación debería haber sido un triunfo. Tenía honores, ofertas de trabajo, profesores que creían en mí. Pero sentada sola en ese mar de familias, sentí el dolor de ser invisible. Se endureció en resolución. Construiría algo tan innegable que incluso aquellos que me habían despreciado tendrían que verlo. El trabajo que elegí fue el menos glamuroso, Marley Properties, una cadena boutique en decadencia. En pocos meses, capté la atención de Rose Malister, una gerente que me probó con cada tarea sucia e insomne imaginable hasta que demostré que tenía instintos. Cuando transformé un piso de un hotel con sencillos toques personales, estaciones de carga, arte local, notas escritas a mano, los huéspedes comenzaron a pedir el piso de Adrien por nombre. Pronto, fui directora de experiencia del cliente para toda la cadena. Pero arreglar la empresa rota de otra persona no era suficiente. Quería la mía. Así que, cuando reuní fondos para un motel en ruinas en Newark, me entregué por completo a él, blandiendo martillos durante el día y esbozando planes de negocio por la noche. 6 meses después,
Havendrest abrió sus puertas, y la apuesta dio sus frutos. Creció y creció hasta que de repente tuve 3 propiedades prósperas, luego 10, luego docenas. Los capitalistas de riesgo llamaron a la puerta. Y cerré acuerdos que me catapultaron a la estratosfera de los $1.000 millones. Me convertí en la hotelera invisible, anónima pero ineludible. Y entonces, como polillas a una llama, mi familia volvió arrastrándose. Me enteré por primera vez de la manera más inesperada. Estaba alojada de incógnito en una propiedad de la competencia en Manhattan, recopilando información como solía hacer en silencio, sin ser vista. Solo otra viajera con una libreta en su bolso. En el bar, escuché al gerente general quejarse a un colega. Hay un tipo llamado Víctor Cole que no deja de llamar a mi oficina, dijo con un suspiro. Dice que es el mejor amigo del CEO de Cole Hospitality, dice que son familia. Está rogando por una invitación a la cumbre de la corona. Me quedé paralizada, el hielo de mi vaso se derritió sin tocar. Mi padre, dejando caer mi nombre como una llave maestra para puertas que una vez me había cerrado en la cara. La ironía era amarga. Durante años, me habían ridiculizado, llamado a mi ambición infantil, a mis sueños tontos. Se habían negado a ayudarme en la universidad. Se habían burlado de mí cuando compré por primera vez un motel destartalado al borde de la carretera. Ahora que había convertido esa apuesta en un imperio de $1.000 millones, se aferraban a mi éxito usando lo único que nunca habían valorado, yo. Unas cuantas indagaciones discretas confirmaron lo que sospechaba. Su mundo cuidadosamente curado se había derrumbado. La última apuesta empresarial de mi padre había terminado en fraude y quiebra. La casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Las deudas de juego de lance habían atraído la atención de acreedores peligrosos. El matrimonio de cuento de hadas de Sophie se había hecho añicos, dejándola en la ruina con 2 hijos. Ni siquiera se habían dado cuenta de que Adrien Cole, el escurridizo CEO de las páginas de negocios, era el mismo Adrien al que una vez habían despreciado. Quizás asumieron que el imperio pertenecía a un hombre. O quizás simplemente nunca se les había pasado por la cabeza que yo pudiera ser capaz de construirlo. Tenía opciones. Podía vetarlos por completo de la cumbre de la corona, convertirlos en parias en la misma industria por la que mi padre una vez se había burlado. Pero eso se sentía demasiado limpio, demasiado fácil. No, quería que vieran, que caminaran por las puertas del Sapphire Crown en Chicago, mi propiedad insignia, y se enfrentaran al imperio que habían descartado como una fantasía. Así que aprobé sus pases, mejoré sus habitaciones a suites de lujo, por supuesto, no a las presidenciales. Esas estaban reservadas para mí. La mañana de la cumbre, me paré en el balcón del entresuelo, mirando el mar de ejecutivos y periodistas que fluían por el vestíbulo. A las 10:15 en punto, los vi, mis padres, arrastrando demasiadas maletas. Lance, pálido y hinchado. Sophie, frágil pero hermosa con un vestido de una temporada pasada. Se acercaron al mostrador de recepción con la misma falsa confianza que habían llevado toda mi vida. El grupo Cole se registra, anunció mi padre, inflando el pecho. Somos invitados personales de Adrien Cole. La recepcionista, entrenada por mí para tratar a los VIP difíciles con gracia, sonrió cortésmente. Bienvenido, señor Cole. 4 habitaciones king de lujo. La suite presidencial está reservada para nuestro orador principal. Sus rostros se contrajeron. Mi madre se inclinó con falsa dulzura. Llame a su gerente, querido. No querríamos ninguna molestia. En señal, Michael Tran, mi gerente general, dio un paso adelante, y fue entonces cuando me moví. Mis tacones hicieron un suave clic en el mármol mientras me acercaba. ¿Hay algún problema aquí, Michael?, pregunté, con voz tranquila. Incluso mi padre me miró con desdén, de la misma manera que lo había hecho toda mi vida. Esto no te concierne. Estamos tratando con la gerencia. Dejé que el silencio se alargara, luego sonreí. Por el contrario. Como propietaria de este hotel y organizadora de esta cumbre, me concierne mucho. Mi padre lanzó su historia ensayada sobre su estrecha colaboración con Adrien Cole. Lo dejé terminar, saboreando cada palabra falsa. Luego me encontré con su mirada. Eso es fascinante, dije suavemente. Dime, papá, ¿no reconoces a tu propia hija? Por un momento,
El bullicioso vestíbulo se desvaneció en la nada. Sus rostros perdieron el color. La mano de mi madre voló a su boca. Lance se quedó helado a mitad de camino en su teléfono. Los labios de Sophie se abrieron en un jadeo atónito. «Hola, mamá». «Papá». «Lance». «Sophie», dije con calma. «Bienvenidos a mi hotel». El silencio que siguió fue casi cómico. Por una vez, mi padre, el hombre que siempre tenía algo mordaz o ingenioso que decir, se quedó sin palabras. Abrió la boca, la cerró, y luego la abrió de nuevo como un pez jadeando por aire. Fue mi madre quien se recuperó primero. Su expresión cambió de sorpresa a una dulzura empalagosa en un instante. «Adrien, querida», exclamó, dando un paso hacia mí. «Hemos estado tratando de contactarte. Estamos muy orgullosos de todo lo que has hecho». No me moví para abrazarla. Mantuve las manos tranquilamente cruzadas frente a mí. «Eso es extraño», dije. «Tengo el mismo número desde hace 10 años». Sophie, siempre la actriz, extendió los brazos para un abrazo. «Te hemos hablado a todos nuestros amigos», gorjeó. «Sabíamos que harías grandes cosas». Di un paso sutil hacia atrás. Su sonrisa vaciló. Mi padre finalmente encontró su voz, espesa de una calidez forzada. «Adrien, mi niña, qué sorpresa», se rió débilmente. «Deberías habernos dicho lo que estabas construyendo. Podríamos haber ayudado». Mi voz fue más cortante de lo que pretendía. Recuerdo haber llamado a casa durante la universidad y que me dijeran que estaba sola. Recuerdo haber trabajado 3 empleos mientras tú pagabas la matrícula de Lance, la boda de Sophie, los clubes de mamá. Recuerdo haberte dicho que quería comprar un hotel y no haber oído más que risas. Siempre. La máscara se resbaló. Su mandíbula se apretó. Su voz bajó al mismo tono de enfado que conocía toda mi vida. «Seguimos siendo tu familia». Dejé que las palabras flotaran en el aire antes de responder, en voz baja pero firme. «La familia se presenta. La familia cree. La familia apoya». No hiciste nada de eso. Me volví hacia Michael. «Por favor, asegúrate de que los coles se instalen en sus habitaciones. Solo comodidades estándar. Y asegúrate de que todos los gastos incidentales se facturen íntegramente». «Sí, señorita Cole», dijo él con fluidez, y el peso del título les golpeó como un ladrillo. La voz de mi padre se quebró mientras me alejaba. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». No me di la vuelta. «Exactamente», dije, y los dejé de pie en medio del vestíbulo, despojados de sus mentiras. Esa noche, me acorraló de nuevo. Su bravuconería había desaparecido, reemplazada por la desesperación. Pidió una reunión privada. «Hemos caído en tiempos difíciles», admitió, con voz baja. «La casa, las deudas, la situación de Sophie. Necesitamos tu ayuda». Por primera vez, los vi no como figuras imponentes que habían dominado mi infancia, sino como personas pequeñas y defectuosas cuyo imperio de apariencias se había derrumbado. Escuché, luego expuse mis términos. «Si ayudo, no será como su socia ni como su banco. Será como su hija, y bajo mis condiciones. Ustedes irán a terapia, todos. Lance irá a tratamiento. Sophie aprenderá un oficio. Dejarán de vivir para las apariencias y empezarán a vivir honestamente. Si no están de acuerdo, me voy». Para mi asombro, mi padre no discutió. Asintió, con los ojos bajos. «Tenemos un acuerdo». Los meses que siguieron fueron diferentes a todo lo que había conocido. Por primera vez en mi vida, mi familia no actuaba para los vecinos ni entre ellos. Eran simplemente crudos. La terapia nos abrió. Viejos resentimientos se derramaron como agua de inundación, cada desprecio, cada herida, cada palabra no dicha. Mi padre lloró delante de mí por primera vez, confesando cómo su propio fracaso lo había envenenado. Mi madre admitió que el interminable espectáculo de estatus había sido menos por orgullo que por miedo. Miedo a ser ordinaria, miedo a ser olvidada. Sophie se enfadó con ambos por haberla educado para ser ornamental en lugar de independiente, y luego nos sorprendió a todos al descubrir un talento para la organización de eventos.
Lance, despojado de su fanfarronería después de la rehabilitación, aprendió la humildad turno a turno en un café. No fue fácil, no fue sencillo. Hubo discusiones acaloradas, marchas, noches en las que dudé que aguantara. Pero lenta y dolorosamente, algo cambió. Mi padre empezó a ser voluntario en una organización sin fines de lucro, enseñando habilidades laborales a niños que le recordaban a su yo más joven y hambriento. Mi madre volvió a pintar, lienzos que reemplazaron a los bolsos en su armario. Sophie convirtió su habilidad para la organización en un pequeño pero creciente negocio de planificación de fiestas. ¿Y Lance? Bueno, Lance apareció en Acción de Gracias sobrio y a tiempo. Y para él, eso era progreso. Ese día de Acción de Gracias fue la primera fiesta que compartimos en más de 7 años. Mi mesa, normalmente reservada para colegas y amigos, ahora albergaba a mi familia. Las mismas personas que una vez me dijeron que era un chiste, ahora ablandadas por la realidad y quizás por la redención. La conversación era incómoda a veces, llena de pausas y pasos cuidadosos, pero también había risas, risas genuinas. Después de la cena, mi padre se levantó, con la taza de café temblando en la mano. Su voz se quebró al decir, por Adrien, quien nos demostró que el éxito no se trata de apariencias. Se trata de honestidad, de agallas y de construir algo real. Nos diste una segunda oportunidad que no merecíamos. Levanté mi propia taza. Por el crecimiento, dije. Y por el coraje que se necesita para empezar de nuevo, ya sea un negocio o una familia. Mientras miraba alrededor de esa mesa, me di cuenta de algo profundo. Mi imperio no eran los rascacielos con los nombres de mi hotel grabados en vidrio ni los acuerdos de $1.000 millones de dólares que había firmado. Mi imperio era esto.